Cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, apareció en las pantallas de televisión de millones de hogares desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Con un tono grave, anunció la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en oro, un evento que los historiadores económicos bautizarían como el Shock de Nixon. La explicación oficial era clara y pragmática: estabilizar una economía estadounidense golpeada por una inflación del 6% y un déficit comercial que estaba drenando las reservas de oro del país a un ritmo alarmante. Sin embargo, detrás de esta fachada de estabilidad, las intenciones eran mucho más profundas y estratégicas. Al desvincular el dólar del patrón oro, Nixon y su equipo rompieron las cadenas que limitaban la creación de dinero, permitiendo a los gobiernos y bancos comerciales generar riqueza virtualmente ilimitada a través de instrumentos de deuda. John Connally, el secretario del Tesoro, un político texano con una reputación de negociador implacable, lo resumió años después en sus memorias: el oro era una jaula que restringía el crecimiento. La deuda se convirtió en la nueva moneda, un activo que podía multiplicarse sin las limitaciones de las reservas físicas. Ese día, en las oficinas del Banco de la Reserva Federal en Liberty Street, Nueva York, los registros financieros mostraron un aumento inmediato del 12% en el volumen de bonos del Tesoro estadounidense, conocidos como Treasuries. Fue el nacimiento de una era en la que la deuda dejó de ser un simple pasivo para convertirse en un producto financiero global, comerciable en los mercados como si fuera petróleo, trigo o acero. Pero las cosas no tardaron en complicarse. Los gigantes de Wall Street, siempre atentos a las oportunidades de lucro, olieron sangre en el agua. El 22 de agosto de 1971, David Rockefeller, presidente de Chase Manhattan Bank y una figura legendaria en los círculos financieros, convocó una reunión a puerta cerrada en la sala de conferencias del piso 60 de su imponente rascacielos en Manhattan. La reunión reunió a los titanes de la banca, ejecutivos de Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley y otros bancos de inversión. Según documentos filtrados años después por periodistas de The Wall Street Journal, Rockefeller pronunció una frase que resonaría como un manifiesto: la deuda no es un problema, es una oportunidad sin precedentes. Podemos securitizarla, transformarla en bonos, derivados y productos financieros que generen riqueza perpetua. La respuesta fue un consenso unánime. Los bancos debían emitir bonos corporativos a una escala nunca antes vista, convirtiendo préstamos en activos negociables que pudieran venderse a inversores globales. Ese día, con una temperatura en Nueva York de 28 grados Celsius, una humedad del 70% y una visibilidad de más de 10 kilómetros, se gestaron las condiciones perfectas para una tormenta financiera que cambiaría el mundo. Chase Manhattan lanzó al mercado bonos corporativos por $500 millones, mientras que Citibank añadió 300 millones. Fue una demostración de fuerza, un acto que señaló al mundo que la deuda podía ser un activo rentable, capaz de generar intereses constantes y alimentar los balances de los bancos. La escalada se aceleró en las semanas siguientes y el fenómeno rápidamente cruzó fronteras. En el Reino Unido, el primer ministro Edward Heath anunció el 19 de agosto de 1971 que la libra esterlina adoptaría un tipo de cambio flotante, rompiendo con los acuerdos de Bretton Woods. Esto llevó al Banco de Inglaterra, desde su histórica sede en Threadneedle Street, Londres, a embarcarse en una compra masiva de treasuries estadounidenses, acumulando transacciones por $1.000 millones en un solo trimestre. La apuesta era clara: el dólar, ahora libre de restricciones, se consolidaría como la moneda de reserva global, y los bonos estadounidenses serían el vehículo perfecto para canalizar riqueza. Al otro lado del Pacífico, Japón, con su economía en pleno auge tras décadas de reconstrucción postguerra, no se quedó atrás. El Banco de Japón, desde su moderna sede en Tokio, invirtió $800 millones en bonos de deuda estadounidenses, posicionándose como un actor clave en el nuevo orden financiero. Así, la deuda se transformó en un producto global. Los gobiernos pedían prestado para financiar déficits,
Los bancos empaquetaban esas deudas en bonos y los inversores, desde fondos de pensiones hasta millonarios, compraban con entusiasmo, atraídos por los rendimientos. Pero entonces llegó el primer gran conflicto, una sacudida que pondría a prueba este nuevo sistema. La crisis del petróleo de 1973. El 17 de octubre de 1973, a las 14:30, según el horario de Riad, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada por Arabia Saudita, anunció un embargo contra Estados Unidos y sus aliados europeos en respuesta al apoyo occidental a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Los precios del petróleo se dispararon de $3 por barril a $12 en cuestión de semanas, desencadenando una recesión global que golpeó a las economías desarrolladas con una inflación galopante y un desempleo creciente. Sin embargo, para el mercado de la deuda, esta crisis fue una mina de oro disfrazada. Los países productores de petróleo, como Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, acumularon billones de petrodólares gracias al aumento de los precios del crudo. En lugar de guardar ese dinero bajo el colchón, lo invirtieron masivamente en bonos del Tesoro estadounidense, generando rendimientos del 15% anual. Este flujo de capital convirtió a la deuda en un negocio colosal. Los países ricos en petróleo financiaban los déficits de las naciones occidentales, mientras los bancos de Wall Street actuaban como intermediarios, cobrando jugosas comisiones por estructurar estas transacciones. En este punto, figuras clave comenzaron a moldear el rumbo de los acontecimientos. Paul Volcker, un economista de presencia imponente, era en 1975 el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Desde su oficina en Manhattan, diseñó una estrategia audaz para combatir la inflación que azotaba a Estados Unidos, que había alcanzado el 12% en algunos momentos. El 6 de octubre de 1979, a las 11 de la mañana, según el horario del este, Volcker dio un discurso en Washington que resonó como un ultimátum. Subiremos las tasas de interés hasta el 20% si es necesario para domar la inflación, incluso si eso significa provocar una recesión. Con la bandera estadounidense ondeando a sus espaldas y una mirada de acero, Volcker dejó claro que no había vuelta atrás. Las tasas altas transformaron el mercado de la deuda. Los bonos del Tesoro y los bonos corporativos ofrecían rendimientos tan atractivos que los inversores, desde fondos soberanos hasta pequeños ahorradores, se lanzaron a comprarlos. Esto consolidó la deuda como un activo financiero de primer orden, pero también tuvo consecuencias. La recesión de principios de los 80 dejó a millones sin empleo y frenó el crecimiento económico en Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la respuesta fue diametralmente opuesta. El ministro de Finanzas, Vasily Garbusov, convocó una reunión de emergencia en el Kremlin en noviembre de 1979. Según documentos desclasificados del archivo estatal ruso, los líderes soviéticos decidieron aumentar la deuda externa para financiar la importación de tecnología occidental, crucial para modernizar su industria y competir en la Guerra Fría. Los escenarios discutidos incluían préstamos de hasta $10.000 millones de bancos europeos y estadounidenses, una apuesta arriesgada en un contexto de tensiones geopolíticas. La Unión Soviética, a pesar de su retórica anticapitalista, se vio atrapada en el mismo juego de la deuda, utilizando bonos emitidos por bancos occidentales para financiar proyectos como plantas siderúrgicas y oleoductos. La guerra informativa se intensificó en paralelo. Los principales medios estadounidenses, como The New York Times, The Washington Post y Financial Times, publicaban editoriales que celebraban el boom de la deuda como el motor del crecimiento económico y la prosperidad. En contraste, los diarios soviéticos Pravda e Izvestia advertían sobre los peligros de la esclavitud capitalista que la deuda representaba, acusando a Occidente de crear una trampa financiera para los países en desarrollo. Las redes de comunicación de la época, telégrafos, teléfonos y teletipos, propagaban rumores a una velocidad vertiginosa. Un video de archivo, rescatado de los registros de la Bolsa de Nueva York, muestra a traders en el parqué celebrando frenéticamente la venta récord de bonos corporativos
por $2.000 millones en un solo día de 1979. Organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, comenzaron a promover la deuda como una herramienta esencial para el desarrollo económico, argumentando que permitía a los países financiar infraestructura y educación. Sin embargo, las compañías de seguros, como Lloyd's of London y Allianz, respondieron triplicando las primas por riesgos de incumplimiento, lo que encareció los costos de transporte marítimo global en un 15%. Esto tuvo un impacto directo en los precios de bienes básicos. El costo del trigo subió un 10%, el petróleo un 12% y los metales industriales un 8%, afectando a consumidores desde Nueva York hasta Nairobi. El momento crítico llegó el 19 de agosto de 1982, a las 13 horas según el horario de Ciudad de México, cuando el ministro de Finanzas mexicano, Jesús Silva Herzog, anunció en una rueda de prensa cargada de tensión que México no podía pagar su deuda externa de $82.000 millones. Este evento, conocido como la crisis de la deuda latinoamericana, envió ondas de choque a través de los mercados globales, desde Wall Street hasta la City de Londres. Los líderes financieros, como Walter Wriston, presidente de Citibank y una figura influyente en la banca, exigieron una reestructuración inmediata. Wriston, conocido por su enfoque pragmático, declaró en una entrevista: "La deuda no desaparece, se transforma en nuevas oportunidades. Los bancos no pierden, reinventan". Las negociaciones, llevadas a cabo en una sala decorada con murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional, fueron un ejercicio de alta tensión. Representantes del FMI y funcionarios mexicanos debatían con posturas separadas por apenas 10 puntos base en las tasas de interés, una diferencia mínima que ocultaba un riesgo inmenso. Un video de archivo captó la escena. Enviados del FMI, con maletines llenos de documentos, discutiendo acaloradamente con funcionarios mexicanos, mientras la prensa internacional aguardaba fuera, creando una atmósfera de incertidumbre. Desde Moscú, la Unión Soviética observó la crisis con preocupación. El ministro de Finanzas, Nikolai Rykov, contactó a sus homólogos en Washington, exigiendo una acción coordinada para evitar un colapso financiero global. La llamada, que duró 35 minutos y fue grabada en los registros del Kremlin, reflejó el temor de que la crisis latinoamericana pudiera arrastrar a otras economías emergentes, incluidas las aliadas de la Unión Soviética. En respuesta, el presidente Ronald Reagan dio un paso audaz en 1983, la securitización de hipotecas. Este programa permitió a los bancos empaquetar préstamos hipotecarios en valores negociables, creando un mercado de $1 billón en pocos años. Las hipotecas, que antes eran contratos locales entre bancos y prestatarios, se convirtieron en productos financieros globales, comprados por inversores desde Tokio hasta Frankfurt. Japón, por su parte, no se quedó atrás. Su deuda pública creció hasta representar el 50% de su Producto Interno Bruto, financiando un boom económico que convirtió a Tokio en un centro financiero global, con rascacielos iluminados por pantallas de datos financieros que mostraban movimientos de tasas en tiempo real. El FMI, bajo el liderazgo de Jacques de la Rosière, entró en un estado de alerta máxima desde su sede en Washington. Emitió directivas a bancos como Bank of America, JP Morgan y Deutsche Bank para expandir el crédito, incluso a países con alto riesgo de incumplimiento. Sin embargo, las naciones en desarrollo, lideradas por figuras como el presidente mexicano Miguel de la Madrid, denunciaron las condiciones impuestas por los prestamistas como injustas y predatorias. Las negociaciones en México se llevaron a cabo en un edificio de estilo colonial, en el centro de la capital, con sesiones que se prolongaban hasta la medianoche. El embajador estadounidense John Gavin, un ex actor convertido en diplomático, se convirtió en una figura clave, mediando entre Washington y Ciudad de México a través de cables diplomáticos que viajaban constantemente por líneas seguras. Mientras tanto, en la sombra se tejían acuerdos secretos. Arthur Burns, expresidente de la Reserva Federal, se reunió en Ginebra con un príncipe saudí en un hotel de lujo junto al lago Le Mans.
Según fuentes cercanas, discutieron una inversión masiva de $100.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense, una movida que consolidaría la relación financiera entre Arabia Saudita y Estados Unidos. En Europa, la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, reaccionó con creciente preocupación. Jacques Delors, una figura influyente en Bruselas, declaró en una conferencia de prensa el 25 de agosto de 1982, «La deuda es una bomba de tiempo que podría explotar y arrastrar a toda la economía global». Sin embargo, en privado, los líderes europeos reconocían que su dependencia de los bonos estadounidenses era inescapable, dado que representaban el activo más seguro en un mundo volátil. Francia, bajo el liderazgo de François Mitterrand, propuso convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis de la deuda como una amenaza a la estabilidad global, pero la propuesta fue bloqueada por Estados Unidos, que prefería manejar la situación a través de negociaciones bilaterales. Estados Unidos mantuvo una postura de equilibrio calculado. El Pentágono, aunque no directamente involucrado, monitoreaba los flujos financieros globales como parte de su estrategia de seguridad nacional. La CIA, por su parte, intensificó sus operaciones de inteligencia económica, utilizando satélites para rastrear movimientos de capital en bancos de Zúrich, Londres y Hong Kong. El secretario de Estado George Shultz mantuvo una conversación de 50 minutos con su homólogo soviético Andrei Gromyko el 30 de agosto de 1982, abordando no solo la crisis de la deuda, sino también las tensiones geopolíticas más amplias en el contexto de la Guerra Fría. Las consecuencias económicas de la crisis fueron inmediatas y devastadoras. Los precios del petróleo cayeron un 20%, el gas natural un 15% y el dólar se fortaleció un 10% frente a otras monedas. Las tarifas de seguros para el transporte marítimo, gestionadas por firmas como Lloyd's of London y Allianz, se duplicaron, aumentando los costos de transporte de granos, petróleo y metales industriales en un 12%. Las pérdidas económicas en los primeros meses de la crisis se estimaron en $300.000 millones, pero los bancos globales como Goldman Sachs, Citibank y Barclays reportaron ganancias de $50.000 millones solo en intereses, consolidando la deuda como el producto financiero más lucrativo de la época. La situación se intensificó nuevamente en 1997 con la crisis financiera asiática, un evento que marcó otro capítulo en la espiral de la deuda global. El 2 de julio de 1997, a las 10 hora de Bangkok, Tailandia devaluó el baht, desencadenando un colapso regional que se extendió a Malasia, Indonesia, Corea del Sur y Filipinas. La deuda tailandesa, que alcanzaba los $90.000 millones, se volvió tóxica, con bancos en Singapur y Hong Kong enfrentando pérdidas masivas. Países europeos como Bulgaria y Rumania, buscando oportunidades de inversión, compraron bonos asiáticos de alto riesgo solo para ver cómo sus carteras se desplomaban. Rusia, en plena transición post-soviética, acumuló una deuda de $150.000 millones para financiar su economía, dependiendo de los ingresos petroleros para mantenerse a flote. La crisis asiática tuvo un impacto devastador. Indonesia perdió $60.000 millones en Producto Interno Bruto, y los disturbios en Yakarta causaron daños por $10.000 millones. El FMI intervino con un paquete de rescate de $100.000 millones, pero las economías afectadas se contrajeron un 15% en promedio, dejando a millones en la pobreza. La guerra informativa también escaló durante esta crisis. Grupos de hackers, algunos vinculados a agencias gubernamentales, atacaron sitios web de bancos en Asia y Estados Unidos. Ciberataques atribuidos a grupos estadounidenses interrumpieron sistemas financieros asiáticos durante 8 horas, afectando transacciones por valor de $500 millones. En respuesta, hackers asiáticos, posiblemente respaldados por gobiernos, contraatacaron, causando caídas temporales en los servidores de Wall Street. La tensión psicológica alcanzó su punto álgido el 24 de agosto de 1998, cuando Rusia anunció un default en su deuda de $40.000 millones.
El rublo se desplomó un 75% en cuestión de días, y los bancos rusos perdieron 40.000 millones en depósitos de clientes. Traders en Moscú, Nueva York y Londres operaban en un estado de pánico, con pantallas de Bloomberg mostrando caídas históricas en los índices bursátiles como el Dow Jones y el FTSE 100. Los expertos internacionales no se quedaron callados. Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, advirtió en una entrevista con CNN el 25 de agosto de 1998: la deuda se ha convertido en un opio adictivo para las economías, una fuerza que puede impulsar el crecimiento, pero también destruirlo. Michel Camdessus, director del FMI, señaló en una conferencia en París que los riesgos sistémicos de la deuda amenazaban la estabilidad de las economías de la OTAN, especialmente en Europa, donde países como Italia y España comenzaban a acumular deudas insostenibles. China emergió como un actor clave en este escenario. Pekín, con su creciente influencia económica, invirtió $1 billón en bonos estadounidenses y europeos, proponiendo reformas para estabilizar los mercados financieros globales. Sin embargo, las tensiones internas complicaban las cosas. En Estados Unidos, los republicanos en el Congreso exigían políticas más duras contra los países deudores, mientras que en Rusia, los nacionalistas, liderados por figuras como Vladimir Zhirinovsky, pedían un enfrentamiento directo con los acreedores occidentales. El clímax de esta saga llegó el 1 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, colapsó bajo el peso de una deuda de $613.000 millones. Este evento marcó el inicio de la crisis financiera global, la peor desde la Gran Depresión. Las acciones de Lehman cayeron un 10% en un solo día, desencadenando una reacción en cadena. El índice Dow Jones se desplomó 777 puntos el 29 de septiembre, la mayor caída en un día en su historia, evaporando $1.2 billón en valor de mercado. La respuesta fue un paquete de rescate de $700 millones, conocido como TARP, negociado en una reunión histórica entre Barack Obama y John McCain el 15 de septiembre de 2008 a las 20 hora de Nueva York. La conversación, que duró 2 horas, fue un punto de inflexión. Los mercados comenzaron a estabilizarse, pero el daño estaba hecho, con millones de empleos perdidos y economías enteras al borde del colapso. La historia de la deuda no terminó allí. Después de 2008, el fenómeno creció a proporciones aún más descomunales. Los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal bajo Ben Bernanke, adoptaron políticas de quantitative easing, inyectando más de $4 billones en el sistema financiero mediante la compra de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Las tasas de interés se mantuvieron cercanas a cero durante casi una década, incentivando a empresas como Apple, Microsoft y Amazon a emitir bonos por cientos de miles de millones de dólares. Estas compañías usaron los fondos para recomprar acciones, enriqueciendo a sus accionistas y generando retornos del 10% anual para los inversores en bonos. Sin embargo, esta estrategia también infló burbujas. El mercado inmobiliario estadounidense, que había colapsado en 2008, volvió a crecer con hipotecas que alcanzaron los $15 billones para 2015. En Europa, la crisis de la deuda soberana de 2010 marcó otro capítulo sombrío. Grecia, con una deuda de 300.000 millones de euros, se convirtió en el epicentro de la tormenta. El país requirió rescates por 240.000 millones de euros del FMI y la Unión Europea, a cambio de medidas de austeridad que recortaron el gasto público en un 20%. Esto costó a Grecia $50.000 millones en Producto Interno Bruto perdido. Con un desempleo que alcanzó el 25% y disturbios en Atenas que causaron daños por 500 millones de euros. Italia, con una deuda de 2 billones de euros, paga 100.000 millones anuales en intereses, lo que limita su capacidad de invertir en educación, salud e infraestructura. España y Portugal enfrentaron problemas similares, con deudas que superaron el 100% de su PIB, forzando recortes que afectaron a millones de ciudadanos. La pandemia de 2020 marcó un nuevo punto de inflexión en la historia de la deuda.
Los gobiernos de todo el mundo emitieron 15 billones de dólares en estímulos fiscales para combatir los efectos económicos del COVID-19, aumentando la deuda global en un 20% en apenas 2 años. Estados Unidos inyectó 5 billones de dólares, lo que disparó la inflación al 8%, la más alta en 40 años. China añadió 3 billones, financiando proyectos de infraestructura y tecnología que sostuvieron un crecimiento económico del 6%. Sin embargo, los países en desarrollo fueron los más afectados. Su deuda combinada alcanzó los 10 billones de dólares, con defaults en 10 naciones, como Zambia y Sri Lanka, que costaron 200.000 millones en pérdidas. Empresas tecnológicas como Zoom y Amazon se endeudaron por miles de millones para financiar su expansión durante la pandemia, generando ganancias récord. Amazon, por ejemplo, reportó utilidades de 30.000 millones de dólares en 2021, gracias a bonos emitidos a tasas cercanas a cero. En la década de 2020, la deuda comenzó a colonizar nuevos territorios. El auge de las criptomonedas trajo consigo la deuda en finanzas descentralizadas, DeFi. Plataformas como Aave, Pansy, Compound y MakerDAO prestan 100.000 millones de dólares en criptoactivos, con tasas de interés que alcanzan el 20% en algunos casos. Sin embargo, el colapso de plataformas como FTX en 2022, que dejó pérdidas de 10.000 millones de dólares, demostró los riesgos de este nuevo mercado. En África, la deuda soberana creció a 500.000 millones de dólares, con China como principal acreedor. Los préstamos chinos, que financian proyectos como carreteras y puertos, vienen con tasas de interés del 10%, drenando los presupuestos nacionales de países como Etiopía y Kenia. Las empresas zombies, aquellas que apenas pueden pagar los intereses de sus deudas, representan $1 billón en deuda corporativa global, absorbiendo capital que podría destinarse a innovación y crecimiento económico. Para añadir más profundidad, retrocedamos a momentos históricos clave que ilustran cómo la deuda se convirtió en un monstruo. En los años 80, la era de los bonos basura, junk bonds, damnatis, liderada por Michael Milken en Drexel Burnham Lambert, transformó el mercado financiero. Milken emitió bonos de alto riesgo por 100.000 millones de dólares, financiando adquisiciones corporativas como la de R.J. Nabisco por 25.000 millones, una de las mayores operaciones de la historia. Su firma ganó comisiones de 2.000 millones de dólares. Pero el colapso del mercado de bonos basura en 1989 costó 50.000 millones a los inversores, desencadenando una recesión que dejó a miles de empresas en bancarrota. En los años 90, la burbuja de las .com creó una fiebre de deuda tecnológica, con 500.000 millones de dólares en préstamos a empresas como Pets.com y Webvan. El colapso en 2000, liderado por quiebras como la de WorldCom, por un fraude de 11.000 millones de dólares, evaporó $1 billón en valor de mercado. En Asia, tras la crisis de 1997, Corea del Sur reestructuró 80.000 millones de dólares en deuda, implementando reformas que le permitieron crecer al 5% anual. Indonesia, en cambio, perdió 60.000 millones en PIB debido a defaults, con disturbios que costaron 10.000 millones en daños. Rusia, después de su default de 1998, utilizó los ingresos petroleros para pagar 100.000 millones de dólares en deuda para 2005, estabilizando el rublo y recuperando la confianza de los inversores. En América Latina, Argentina entró en default en 2001 por 80.000 millones de dólares, renegociando en 2005 con quitas del 70%, pero enfrentando multas de 10.000 millones a acreedores holdout. En la década de 2010, la deuda china se disparó a 40 billones de dólares, financiando proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que incluyó préstamos de $1 billón a países como Pakistán, que recibió 60.000 millones para infraestructura. Esto consolidó la influencia geopolítica de China, pero creó riesgos de trampa de deuda para los prestatarios. En Europa, la Unión Europea creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad con 700.000 millones de euros para rescatar a países en crisis como Grecia, Irlanda y Portugal. En Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump,
La deuda nacional creció en 7 billones de dólares, impulsada por recortes fiscales de 2 billones que estimularon el crecimiento económico, pero elevaron los déficits anuales a 1 billón de dólares.